Bueno, vamos a empezar con la primera parte del entendimiento del contexto, que en este caso sería entender a negocio. Recordemos el proceso del diseño centrado en el usuario. Teníamos un gran bloque al principio de entender a negocio y luego para entender el contexto, y dentro del contexto de uso vamos a entender el negocio y los usuarios. También recordemos el proceso del doble diamante y de cómo diseñamos. Vamos a entrar en una fase divergente, por lo tanto, lo importante aquí es conseguir cuanta más información mejor. Vamos a entender el punto de partida. Normalmente los proyectos, en la mayoría de los casos, vienen dados por unos requerimientos de un cliente que nos pide que tiene esa necesidad, ¿no? Que quiere hacer un producto, mejorarlo, o si estamos dentro del producto en sí, pueden ser nuestros stakeholders, que pueden ser otras áreas del producto, el CEO o nuestro product owner. Una de las primeras metodologías que hacemos y que es, puede parecer muy sencilla, pero nos da gran cantidad de información, son las entrevistas con stakeholders. Nos sirven para conocer en profundidad no solo el modelo de negocio, sino también las expectativas y hacia dónde quiere crecer este producto, cuál es la tecnología y sus limitaciones o posibilidades, entender pues, si tienen servicio al cliente o atención al cliente, cómo está funcionando, y también entender, aunque no sea el objetivo de los stakeholders, nosotros como diseñadores tenemos que entender sus procesos de trabajo dentro de la empresa, porque por ahí puede haber pequeñas fricciones que van a afectar a cómo se desarrolle el proyecto y el producto en sí. ¿Cuándo las hacemos? Pues como os decía, es la toma de requerimientos, por lo tanto debería ser al principio del proyecto, si no estaríamos trabajando a ciegas. Además, cuanto más involucrados estén estos stakeholders, mejor. ¿A quién entrevistar? Dependerá del proyecto. Normalmente pues, se suele entrevistar al CEO o los CEOs, a Product Owners, a quizá marketing, porque a veces son los que encargan estos proyectos. Atención al cliente siempre va a ser un insight súper importante que nos va a dar muchísima información, y también tecnología, porque es muy importante entender con qué estamos trabajando. ¿Qué es lo que deberíamos aprender aquí? ¿Qué preguntar? Tenemos que entender pues, el negocio, tenemos que entender quiénes son los competidores, tenemos que entender qué tareas lleva en la empresa cada stakeholder, cada persona. Tenemos que entender las expectativas de las distintas áreas de esta empresa. Tenemos que entender cómo se comunican entre equipos, como decía antes, entender los procesos. Y bueno, tenemos que entender cuál es la ventaja competitiva de este producto sobre sus competidores. Otra manera de sacar insights, que no quiere decir que haya que hacer entrevistas o workshops, o pueden hacerse los dos o solo uno, dependiendo del tiempo que tengamos y del presupuesto de quien paga este proyecto, es hacer workshops con stakeholders, es trabajar con ellos mediante metodologías del design thinking, con ejercicios como los que os he enseñado que nos da IDEO. Podemos hacer sesiones con los stakeholders de las cuales sacar mucha información. Estas fotos son del último taller que hice, que de hecho es Colombia, lo hice en Colombia, antes del COVID. A partir del COVID, pues ya había herramientas de tableros y de pizarras online, pero es verdad que pues después de este año cada vez hay más y tenemos herramientas que nos facilitan el trabajo y que de hecho pueden hacer estas metodologías incluso más baratas, porque no tenemos que juntar a gente muy importante de la empresa en una misma sala 3 horas, sino que lo podemos hacer online y en sesiones más cortas. Figma, que es un programa de diseño que veremos más tarde, ha sacado una versión de tablero online que es bastante potente porque, bueno, puedes hacer llamadas, puedes poner imágenes, puedes hacer de todo. La que he usado yo más hasta ahora es Miro, o yo le llamo Miro. Y bueno, como veis aquí puedes crear una serie de ejercicios. Esto fue un icebreaker, puedes crear equipos y puedes hacer ejercicios en los que los propios stakeholders añadan post-its
y, por ejemplo, distribuyan funcionalidades que utilizan más usuarios o menos y te prioricen ideas. No os puedo enseñar exactamente lo que pone porque esto es un ejercicio de cliente, pero os podéis hacer una idea de lo potentes que pueden llegar a ser estas herramientas. Y os invito a echarles un vistazo porque realmente pues ayudan muchísimo al proceso. Además, al ser herramientas colaborativas, están en internet y tienen un montón de templates y plantillas de ejercicios de todo tipo, no solo para diseño, sino también para muchos tipos de reuniones, retrospectivas, lo que sea. Y bueno, no solo es importante entender lo que dice negocio, también una buena herramienta es ver qué está pasando en los datos. Igual tienen un departamento de data, igual nos pueden pasar métricas que nos ayudarán a entender cuál es el contexto actual del producto. Por otro lado, no solo es importante entender cómo está el producto, sino que tenemos que entender y aprender sobre los demás y ver qué están haciendo los competidores. Algo que solemos hacer es un benchmark de buenas prácticas, es echar un vistazo a los competidores y ver en qué destacan a nivel de funcionalidades, de diseño, de modelo de negocio, de textos, de lo que sea. ¿Cuándo hacerlo? Bueno, yo diría que siempre. Sí que es verdad que al principio de un proyecto es esencial para entender, pues eso, qué están haciendo los demás, qué tipo de diseños y de modelos conceptuales y mentales se están utilizando para este sector. Pero también es verdad que si estáis trabajando dentro de un producto, es importante que habitualmente tengáis esta dinámica de revisar qué hacen los demás, ya que en Internet todo cambia muy rápido y hay que ser muy curiosos y ver siempre qué está pasando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay 1000 maneras, se puede hacer más detallado, más extensivo menos, más exhaustivo menos, pero bueno, al principio lo primero que tenemos que hacer es definir el objetivo y el alcance. No es lo mismo rediseñar un flujo en concreto como podría ser el onboarding de una app que diseñar un e-commerce entero en el que vamos a tener que estar revisando muchas más páginas y muchas más plataformas y competidores. Por otro lado, es importante elegir a los competidores. Nuestros stakeholders probablemente tengan algunos en mente que nos van a funcionar muy bien y que tenemos que ver, pero también nosotros podemos aportar otros de distintos mercados, pues si estamos aquí, buscar aquí en España, por ejemplo, pues buscar referencias también en Latinoamérica, en otras partes de Europa, en otras partes de América, nos va a ayudar Australia, incluso da lo mismo. La ventaja de Internet es que podemos tener acceso a todo este tipo de webs y de mercados. Y por otro lado, no hace falta que sean solo competidores directos, seguro que tenemos referentes de webs similares o soluciones similares que nos pueden dar ideas y pueden darle un poquito la vuelta o marcar la diferencia en la solución que estamos proponiendo. Lo siguiente es ser muy organizados y crear una estructura o matriz que nos ayude en este análisis. Hay que definir las distintas secciones que vamos a analizar, es decir, por ejemplo, en el ejemplo del e-commerce, pues vamos a analizar la home, el listado de productos, la página de producto, el carrito de compra, el proceso de pago y la confirmación, por ejemplo. Dentro de estas categorías, pues podemos evaluar a partir de los principios heurísticos que decíamos antes o simplemente una escala de lo tiene, no lo tiene y es mejorable. Al final depende del objetivo de nuestro proyecto y de cómo nos organicemos. Por ejemplo, este ejemplo es una gráfica que hice para un proyecto hace poco y lo que iba haciendo era ir marcando lo que tenían los competidores y si me gustaba o era mejorable o muy mejorable o lo echaba en falta. Y a partir de los puntos verdes fue cuando hice un documento y puse los ejemplos que me parecían unas muy buenas prácticas que no tenía el cliente para el que estaba haciendo esta auditoría y comparativa de competidores y este benchmark. Bueno, pues como os decía, hay que mantener el orden. Yo lo que hago es ir haciendo capturas de pantalla, flujo por flujo, proceso por proceso. De hecho, perdón, pero voy a volver a la diapositiva anterior. De hecho, en este caso había que hacerlo para desktop, para mobile y para las apps.
Entonces, aquí ser ordenado es muy importante. Una vez tienes las capturas de pantalla, hay que montar el documento final que nos va a ayudar a ejemplificar ideas que tengamos, incluso a debatir con el cliente o con los stakeholders si algunas de estas ideas les parecen razonables o no, o hacerles ver que si ya están, ellos también tienen que tenerlas, o al menos las tienen que mejorar. Y hasta aquí las ideas que os doy para que podáis entender al negocio. No quiere decir que solo haya estas 3 metodologías, hay muchas más. Estas son las más importantes, diría, o las que más se usan. Pero al final, en definitiva, es sacar cuantos más insights mejor y entender a todas las partes involucradas en el proceso. No solo dentro de la empresa, sino también a nivel de competidores. A continuación os contaré cómo adentraros y entender el contexto, esta vez no de negocios, sino de los usuarios.